Si llega una acción de la UGPP, prendamos las alertas. Bueno, y hoy vamos a hablar de uno de los temas que más le preocupan a los empresarios, es el tema de la UGPP. Nos acompaña Andrés Acero, experto en estos temas tan importantes, cómo está la situación de la UGPP y asesorar a estos empresarios, cómo presentar un buen proceso ante la UGPP. Bueno, Natalia, sí, efectivamente la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales hoy en día sigue actuando sobre dos aspectos principales que afectan a los empresarios, y es un tema relacionado con los procesos de nómina, todo lo que tiene que ver con ese cumplimiento que tienen los empresarios frente a hacer sus aportes a seguridad social de forma adecuada, completa y oportuna. Y otro es los subsidios del PAEF, estos programas que tuvo el gobierno nacional en el año 2020-2021 que ayudaron a mantener el empleo. Y es muy importante que los empresarios estén muy a tono con esto. ¿Por qué? Porque desde la alta gerencia debe prestarse una especial atención a asegurar los procesos, no solamente para afrontar de forma adecuada un proceso ante la UGPP, sino para prevenirlo. Algunas de las preguntas de los empresarios es: ¿muestro más de lo que tengo o solo lo que me piden? No todos los empresarios tienen las mismas o el mismo manejo de su nómina, el mismo manejo de sus relaciones laborales, y por ello es importante saber qué tengo que mostrar de cara a mostrar lo necesario para poder orientar a la UGPP en que entienda cuál es mi core de negocio y por qué yo pago la seguridad social como la pago. Tú estuviste hablando de unos temas de redacción o malos contratos, que eso puede llevar a algunas sanciones cuando no son estipulados correctamente algunos temas de contratación. ¿En qué consiste eso? Mira, hay uno de los grandes problemas que tenemos en las organizaciones, y es que arrancamos suscribiendo unos contratos, pero los contratos no los suscribimos de forma adecuada. Dejamos cláusulas que son muy abiertas, dejamos cláusulas donde lo decía yo, nos autoincriminamos diciendo: es que le voy a dar una bonificación por mera liberalidad de forma habitual, y esto termina siendo considerado como un pago constitutivo de salario. Entonces, es allí donde tenemos que ser muy juiciosos desde ese primer momento en garantizar que todo el proceso esté asegurado, de modo que a futuro, si tengo que enfrentar un proceso ante la UGPP, voy a tener la tranquilidad de que no hay ningún problema en esa redacción de ese contrato. Bueno, y hablando de este caso, ¿cuáles serían como los errores que se deberían evitar para tener algunas consecuencias? Bueno, mira, hay muchas cosas. Primero, pues, hacer unos contratos muy bien elaborados, muy juiciosos, muy pensados hacia futuro. Es decir, por ejemplo, si yo quiero reconocer a los trabajadores pagos no constitutivos de salario, como auxilios, beneficios, tengo que argumentar muy bien qué quiero dar, cuánto le voy a dar, por qué le voy a dar ese pago, y ese por qué le voy a dar ese pago nunca tiene que estar asociado a un tema de retribución del servicio. Yo le doy un auxilio porque quiero ayudar a un trabajador, le doy un beneficio porque quiero que él o su familia estén bien. Ese es el propósito de esto. Si quiero darle una bonificación, le doy una bonificación, pero la misma no puede estar asociada a la vinculación laboral, a un esfuerzo, a algo que haya hecho el trabajador. Estas cosas nos ayudan a asegurar esos procesos. Y también hay otras, como la liquidación de la nómina. Estoy liquidando bien la nómina, estoy reconociendo bien los pagos, estoy registrando de forma adecuada las novedades. Todo esto nos empieza a hacer un match donde empezamos a asegurar un proceso, de modo que mitigamos el riesgo de fiscalización ante la UGPP o ante cualquier entidad de vigilancia y control. Bueno, y vamos finalizando, y como experto en estos temas, ¿cuál sería la recomendación, o si de pronto hay un proceso que los empresarios puedan tener en cuenta para tener como todo al día y todo en orden para evitar esas sanciones a las que tanto pues le temen sobre UGPP?
Sí, mira, hoy hablábamos de 8 aspectos claves que tenemos que tener en cuenta, desde arrancar en un proceso y un procedimiento, ¿cierto? Desde arrancar en un análisis juicioso de un reglamento interno de trabajo, de tener claros cuál es el proceso del ciclo de nómina, cómo suscribo los contratos laborales, cómo afilio a mis trabajadores, cómo establezco un esquema de remuneración para mis trabajadores adecuado, ajustado a la ley, cómo reconozco permanentemente las novedades que tienen estos trabajadores, cómo evalúo no solamente los aspectos laborales, sino lo tributario también, las disposiciones los tengo que tener allí claros, cómo también debo evaluar ese pago de seguridad social que realizo ante terceros y cómo registro y reporto luego la información, por ejemplo, exógena a las diferentes entidades de vigilancia y control, a la DIAN, cómo reporto la planilla integrada de liquidación de aportes, cómo reporto la nómina electrónica. Es decir, toda esta cadena de pasos asegurados desde un comienzo van a garantizar que ese producto final, que es lo que hace la UGPP de fiscalizar, va a estar completamente asegurado en la empresa y vamos a estar tranquilos en que nunca nos va a llegar un proceso de fiscalización. Andrés, ¿has tenido algunos casos atípicos que uno diga que esto no puede pasar en estos procesos? Voy a contarte dos etapas de mi vida. Cuando estaba dentro de la UGPP veía cosas muy curiosas. Por ejemplo, vi un caso una vez que decían auxilio por tiempo adicional trabajado. Entonces, pues yo lo decía, yo siempre lo he dicho, o sea, a alguien se le ocurrió pensar que por colocarle una palabra de auxilio a un pago ya automáticamente era no constitutivo de salario. Y eso es lo que les digo, hay que sentarnos y analizar qué es lo que quiero decir. Y ahora, en mi etapa como asesor, he encontrado en algunas empresas que he asesorado, por ejemplo, que dicen bonificación para alimentación. Y está mal utilizado el concepto de bonificación, porque no es una bonificación, lo que le estoy dando es un auxilio de alimentación o le estoy dando un beneficio. Entonces, tanto de lado y lado a veces pecamos por exceso, por tratar de desnaturalizar lo que percibe salario, como por otro lado tratamos de colocarle nombres que nos pueden condenar cuando lo que queremos dar es un pago no constitutivo de salario. Estas son cosas que tenemos que evaluar mucho dentro de las empresas. Bueno, y finalmente, para tener claridad, ¿desde qué monto hasta cuál monto van las multas? Y en caso de que les pongan alguna multa a los empresarios, ¿hay posibilidad de apelarlas y como volver a mirar si el proceso puede sanarse de alguna manera? Claro que sí, mira, una de las principales situaciones que yo siempre digo es, si llega una acción de la UGPP, prendamos las alertas. ¿Qué es prender las alertas? Tenemos que hacer algo. Hagámoslo desde un primer momento y corrijamos en el momento más inmediato. Es decir, si hoy me envía una acción persuasiva a la UGPP, prendo las alertas, miro, reviso qué estoy haciendo mal, qué posiblemente no hice bien en ese periodo. Muchas veces los errores no están en los pagos de seguridad social. Los errores puede ser que reporté mal la información exógena a la DIAN, ¿cierto? Pero tengo que hacer algo, tengo que verificar qué estoy haciendo mal, ¿cierto? Si yo logro verificar que estoy haciendo, que hay algo que no estoy haciendo correctamente, lo corrijo de una vez. ¿Eso qué va a hacer? Que solamente tenga que incurrir en unos intereses moratorios que posiblemente son muy bajos si lo hago a un tiempo prudente. Diferente es cuando ya me abren un proceso de fiscalización. Ya ahí ya estoy en riesgo de que me impongan sanciones que pueden llegar a ser hasta del 200% del valor que tenga que corregir. Si yo tengo que corregir 100.000 pesos y me identificaron una conducta de demora o de omisión, voy a tener que pagar 200.000 pesos de sanción, más los intereses moratorios. Entonces, si veo esto, pues me puede poner en riesgo la continuidad de negocio, no tanto por el aporte, sino por los intereses y las sanciones. Ok, finalmente, Andrés, ¿cuál sería su mensaje para todos los empresarios? Bueno, mi mensaje es que tenemos que empezar a darle una relevancia muy importante a todo este tema del proceso de nómina, asegurar el proceso. Esto es un trabajo interdisciplinario, es un trabajo que tiene que estar liderado por la alta gerencia.
Y es necesario que lo lidere la alta gerencia porque es quien puede hacer que todas las piezas que intervienen dentro de este proceso, que es las áreas contables, las áreas de nómina, las áreas de contratación, la de seguridad social, todas se engranen de modo que funcionen de forma articulada y aseguren un proceso de cara a asegurar a la empresa para un futuro.